Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos en otra review de AVPasión. En este caso, tras un mes de uso, os traigo la esperada review de la Sony X90J, una especie de gama media dentro del sector LED de Sony para el año 2021. Vamos a ver qué tal. Bueno, bienvenidos a todos chicos, los que no conozcáis el canal de AVPasión, sed bienvenidos, sabéis que estáis en vuestra casa, es un canal dedicado y un portal dedicado a análisis de televisores especialmente y también de todo el tema de audio. Lo primero, antes de empezar la review, comentar que muchas gracias a Sony España por su cesión de este producto una vez más con colaboración con AVPasión para su análisis. Vamos a ver qué nos ha parecido el televisor. Empezamos hablando de que es un televisor Full Array. Quien no sepa lo que es un Full Array, básicamente es que la tele se compone por una especie de zonas que se encienden y apagan, encendiendo y apagando diversos conjuntos de píxeles. Luego más adelante veremos qué tal el funcionamiento. En cuanto a características técnicas, nos encontramos con un panel, como es costumbre ya en esta gama, 4K, Ultra HD con soporte para HDR10, HLG y Dolby Vision. En cuanto a conectividad, tenemos lo típico, el conector óptico, el conector coaxial, el de auriculares, toma de antena, toma de satélite. Tenemos los 4 HDMIs, dos de ellos son 2.1 completos de 48 GB por segundo, aunque como veremos en el aspecto de gaming todavía no está activado el VRR. Pasando al diseño, como veis es un diseño muy bonito, como toda la gama XR de Sony este año, se compone de una serie de patas. En este caso tenemos dos posiciones, una a los extremos para hacer la tele como más larga y otra en una posición más centrada que hace que podamos ponerla, como es mi caso por ejemplo, en una mesa más pequeña. Además estas patas también tienen cierta altura, como veis más o menos unos 6-7 centímetros para poder poner debajo una barra de sonido que acompaña el televisor, porque el sonido integrado no es su punto más fuerte. Y si miramos el televisor de lado vemos que es bastante gordo, porque alberga, como digo, la serie de LEDs que se encienden y apagan en forma de zonas para encender o apagar diversos conjuntos de píxeles, aunque también he visto paneles de otras marcas Full Array que no son tan gordos. Bueno, en cuanto a accesorios y características, lo primero que me ha sorprendido este televisor al encenderlo es que refleja muchísimo. Cuando digo muchísimo es que refleja mucho. He abierto un poquito la ventana para que tenga más, se me vea mejor a mí, que siempre es algo muy oscuro, y parecía un espejo, refleja una barbaridad y mucho más que la Sony A90J que tengo justo detrás de la cámara, lo cual indica que no tiene ningún tipo de filtro antirreflejos. Esta es la parte mala, luego veremos la parte buena de usar un filtro antirreflejos, al igual que tampoco utilizar un filtro de mejora de visión. Pasando al Smart TV, el Smart TV, como sabéis, es Google TV, esa suerte de mejora de Android TV en la que se basa casi todo en recomendaciones de servicio bajo demanda en lugar de aplicaciones locales. Y como podéis ver vosotros mismos, la experiencia es muy buena. La verdad es que las aplicaciones funcionan muy rápido, el mando y la interacción con el sistema son muy responsive, son muy rápidos, no hay cuelgues, podemos configurar casi cualquier cosa de forma inmediata. Podemos sacar también ese menú o ese carrusel que pone Sony debajo, desde el cual podemos acceder a cualquier opción del televisor sin tener que pasar por el home. Podemos entrar y salir de las aplicaciones, como estáis viendo, sin ningún cuelgue o problema. Y también Google TV nos irá recomendando contenido a medida que vayamos viendo nosotros a través de las plataformas digitales. Así podremos ver, por ejemplo, en el home sugerencias de Disney Plus, Amazon Prime, etcétera, de todo el contenido que nosotros vayamos viendo. No he encontrado todavía la forma de integrar ahí Netflix, supongo que debe ser un tema de licencias, pero bueno, como digo, el sistema funciona francamente bien. En el apartado de especificaciones técnicas del hardware no voy a volver a entrar porque es exactamente el mismo que toda la gama XR, es decir, el mismo procesador MediaTek, misma cantidad de memoria RAM, etcétera. Y por ello el sistema, como digo, funciona exactamente igual de bien. Y ahora ya sí vamos a entrar ya en lo que es calidad de imagen. Vamos a empezar hablando de lo que hace especial este tipo de televisores, que es el Full Array. La tecnología Full Array, como comentaba, se encarga de encender y apagar un conjunto de píxeles. No lo hace a nivel de píxel, que sería lo que hace la tecnología OLED, sino que cada zona enciende cientos de miles de píxeles. En este caso, por desgracia, Sony ha hecho una especie de recorte, ha hecho un paso atrás, dado que el año pasado la XJ90, si no recuerdo mal, eran 32 zonas y en esta unidad hemos contado 24. Es un recorte de 8 zonas, que la verdad es que ya 32 eran bastante justas y en este caso 24 lo he encontrado bastante mediocre el rendimiento en negros. Podéis verlo vosotros mientras estoy hablando yo, donde el blooming hace su aparición en diversos contenidos, tanto en SDR como HDR, incluso en los menús se puede ver, y la ausencia de ángulo de visión mejorado hace que además cuando nosotros no estemos perfectamente centrados, el blooming ya sea muy exagerado. Como digo, 24 zonas lo tienes que dividir entre 8.300.000 píxeles, con lo cual será un ratio altísimo y por supuesto cualquier objeto que sea más grande que esos píxeles lo que va a hacer es blooming, es decir, va a iluminar
mucho más que el propio objeto que tendría que iluminar en sí, con lo cual el negro se pierde, la sensación de negro se pierde, incluso, como podéis ver en algunas ocasiones, hasta el propio nivel de negro de fondo del panel, no de la zona, sino de todo el panel en sí, se vuelve grisáceo, con lo cual no es un panel que yo recomendaría sinceramente para ver cine. Todo ello lo hemos sacado también, aparte de con contenido real, como veis también con los patrones de contador de zonas, en este caso, como digo, 24, y junto con ese test también es muy interesante ver cómo actúa el ABL. Aquí sí que mejora con respecto al año pasado. El ABL lo que hace es medir cuánto brillo pierde a medida que la imagen se torna más blanca, ¿de acuerdo? Sabéis que todas las teles, cuanto más pequeño es el objeto blanco, más brilla, y cuanto más grande se va haciendo ese objeto hasta llegar al 100% de pantalla, menos brillo mete. Con lo cual lo que hay que ver es cuánto reduce el brillo. En la tecnología LED la reducción es muy poquita comparada con la tecnología OLED, que tiene mucho más, y en este caso hemos visto que no hay mucha reducción, casi se ve igual el 10% de blanco que el 100% de blanco. Aprovecho que estoy hablando de colometría para que veáis también que el 100% de pantalla no tiene excesivo tinte este panel. Lo que sí me he dado cuenta es que no viene tan bien en color como sus gamas más altas. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, que esta pantalla 100% blanco tiene una especie de tinte rosado, que no es un tinte, sino que es una desviación del magenta en el 100% de la escala de la gama. Es decir, en el punto más alto de la gama, que es el blanco completo, tenemos un exceso de magenta, cosa que no pasa nada porque podéis contratar una calibración profesional con sonda conmigo si estáis interesados, si sabéis hacerlo vosotros mismos, y corregir todo este tipo de defectos. Pasando al 5% de pantalla, como veis, que es una de las pruebas de fuego de la OLED, en este caso la uniformidad del 5% es excelente, no tiene ningún tipo de problema, no tiene ningún tipo de banding, no tiene ningún tipo de DSE o pantalla sucia, y pues un panel que se puede ver en oscuridad sin ningún problema, a excepción del blooming que veremos más adelante. Pasando, hablando todavía de todo este tipo de contenido en el 5% del gris, que es uno de los principales problemas que comentaba de la OLED, he puesto también esta escena de Juego de Tronos, que ya puse en la review anterior, donde a la OLED le cuesta mucho porque la transición entre el negro, que es 0, y el primer estímulo de luz posible es ya 1. En cambio, la tecnología OLED, como el píxel nunca está apagado, siempre está encendido, esa transición es mucho más suave. Como podéis ver, no hay ningún problema de flashes, no hay ningún problema de ruido, es mucho más limpia que los paneles OLED. Y también gracias a su tecnología de procesador XR que analizaremos en la sección correspondiente. Y además tampoco tiene el problema que tiene la A90J y la 80J, que tiene ese 2, 3, 4% del gris demasiado levantado. En este panel no lo tiene, sino que toda la gama va correspondientemente progresiva. Y como digo, las escenas oscuras no presentan ningún problema. Otra cosa es que ya entramos en materia, el sistema de local dimming. A mí había leído que mejoraba un poco lo que es el algoritmo, es decir, la eficiencia a la hora de encender y apagar las zonas. Pero debe ser la reducción de zonas tan bestia que le han puesto que yo encuentro que no funciona demasiado bien. De hecho, por ejemplo, voy a volver a repetir las escenas de Juego de Tronos. Os podéis fijar que aparte del blooming evidente, que es constante en toda la análisis, podéis ver como que el nivel de negro sube y baja constantemente, como que sube, baja, se pone más brillante, se pone menos, porque el local dimming tiene tan pocas zonas que con esas no son suficientes como para controlar el nivel de negro. Entonces, si tiene que mostrarnos un objeto con un poco de detalle, enciende la zona, nosotros vemos cómo se ilumina el negro, y cuando tiene que mostrarlo apagada, la apaga. Por eso vemos esas fluctuaciones de brillo en escenas en penumbra, como la de Juego de Tronos, y como una decepción en cuanto al control del blooming, el nivel de negro nativo y todo lo que tenga que ver con calidad de imagen, sobre todo en entorno oscuro. Vale, ahora sí que vamos a entrar en procesamiento de vídeo. Como comentaba, el color viene muy bien de fábrica, en SDR creo que viene mejor que en HDR, pero peca de todo, como digo, constante en la review, de un exceso de blooming bastante exagerado y también de esa especie de capa blanquecina que acompaña la imagen a lo largo de todo el contenido. Siempre vamos a ver la imagen como lavada, como que le falta profundidad, como que le falta punch. Pero como repito, a lo largo de toda la review, 24 zonas se quedan muy cortas para lo que es sobre todo el alto rango dinámico, que es el HDR. Para SDR quizá en algunas situaciones nos salve, pero en HDR se queda bastante corta. Pasando ya a lo que es escalado y movimiento, aquí Sony sigue siendo, para mi punto de vista, líder. El movimiento es excepcionalmente bueno, incluso es mejor, creo yo, que en la OLED, porque tiene también lo que se llaman el Scanning Backlight. Quien no sepa lo que es, en lugar de utilizar un Black Frame Insertion tradicional, que es una inserción de fotogramas en negro entre cada fotograma original, que además, por cierto, podemos, como veis, regular la intensidad de cuadros negros que introducimos, si introducimos uno después de cada frame original, o introducimos uno cada 2 o cada 3 frames originales para perder menos brillo. Aparte de eso, en las LCD Sony no trabaja con un frame negro completo. En cuanto a la calidad de interpolación, es decir, de los frames que se inventa, lo podemos regular desde el apagado hasta el 3.
Y la verdad es que es exactamente igual que en el resto de Bravia XR que hemos probado, que son todas las que han salido hasta el momento al mercado, y es top, es perfecta. Eso es la interpolación de Sony, siempre lo he dicho desde hace 4 años. No tiene artefactos, no tiene ningún tipo de efecto telenovela si lo configuramos correctamente, y no tiene ningún tipo de saltos, ni judder, ni microsaltitos, ni stutter, no tiene nada. Si se configura bien, es el mejor interpolador de momento del mercado, seguido probablemente de Panasonic. Y para acabar el tema de procesamiento de vídeo, tenemos que hablar, por supuesto, del escalado del Bravia XR, ese escalado basado en la visión orgánica del ser humano, según el marketing de Sony. Y no sé cómo lo han hecho, pero lo cierto es que ya comenté en la A80J y la 90J que la imagen tiene una especie de efecto 3D, una especie de efecto pop. Coge elementos de los planos traseros y los realza, pero no le mete nitidez como nosotros conocemos, sino que se ven más claros, se ven más reales, no más nítidos, sino más reales. Entonces, esa fusión de los dos campos hace que casi parezca que estás en la escena de la película, en lugar de viendo un plano y el plano trasero difuminado. Espero que se me haya entendido, pero la sensación es la misma en toda la Bravia XR, esa sensación como de naturalidad de la imagen, no sé cómo explicarlos, que parece que estás allí. La verdad es que el escalado es excepcional. Bueno, dentro de calidad de imagen, que estamos ya casi llegando al final de la review, que intento siempre hacerla más cortas posible para que no os aburráis, tenemos el HDR, como siempre, la piedra angular de los análisis de hoy en día de los televisores, y este televisor, como digo, cuenta con unos 770 nits más o menos al 10% y unos 550-560 al 100% calibrada, lo cual es un muy buen valor de nits. Aumenta un poquito a la XH90 del año pasado, pero como digo, el blooming constante, las muy pocas zonas que tiene, hace que la experiencia en HDR, bajo mi punto de vista, no sea demasiado allá. Primero porque le falta brillo. Para las LED, para quien no lo sepa, la Ultra HD Alliance, que es la asociación que regula las especificaciones de los paneles 4K, establece que para paneles OLED mínimo deben llegar a 540 nits al 10% y negro 0. Mientras que para las LED establece 1000 nits de valor mínimo y creo que eran 0,05 de valor de negro. Eso hace que este panel no llegue al mínimo, ojo, mínimo exigido por la Ultra HD Alliance para percibir bien el HDR. Y en mi opinión coincido, le falta esa zona, se enciende y además se enciende con mucho más brillo de lo que lo hace en SDR, con lo cual la imagen se lava aún más. Así que yo es de los pocos paneles que casi prefiero verlo en SDR que en HDR, la verdad. Por otra parte, el Dolby Vision, en este caso, al igual que la Bravia 90J y A80J, han actualizado el chip. Sabéis que han puesto lo que se conoce como el chip Dolby Vision o el perfil TV LED, que hace que el top mapping del Dolby Vision no lo haga el reproductor, sino que lo haga la propia tele. De esa forma tenemos el máximo brillo posible, decimos adiós a todos aquellos problemas de compresión excesiva que había, y esa falta de APL o brillo medio de la escena desaparecen completamente. Aquí no hay ningún problema, podemos ponerlo en Dolby Vision oscuro, que es el modo cine en las LG, el correcto, o Dolby Vision brillo si queremos un poco más de levantar la curva PQTF, que por cierto no lo he comentado, pero en HDR el seguimiento es perfecto. Y como decía, lo podemos levantar en Dolby Vision brillo, y en HDR tenemos la opción de brillo preferido para quien quiera salirse un poquito de la curva. No hay ningún problema con las apps internas, ni tampoco a través de reproductores como por ejemplo el Oppo a través de HDMI. En Dolby Vision ningún problema. Bueno, y para finalizar, como siempre, apartado de gaming. ¿Qué nos apareció en gaming? Igual que la 90 y A80J. Nos encontramos, como veis, con la medición del Leo Bodnar, con un input lag de unos 16,7 milisegundos más o menos, tanto en 1080p como en 4K. Por cierto, en el modo gaming podemos establecer sin problema el grabación suave, que no nos va a aumentar el input lag para nada. Y bueno, la experiencia en gaming es buena. Al tener tan pocas zonas, el procesador puede manejarlas perfectamente, con lo cual no hay diferencia entre modo juego y modo cine. Se ven igual de imagen a nivel de términos de negro, y no hay ningún problema. Lo que le ocurre, al igual que le ocurre a la 80 y a 90J, es que pese a tener el puerto que soporta 4K 120 Hz, porque recordemos que es un puerto HDMI 2.1 completo, la resolución 4K 120 Hz 10 bits está todavía con exceso de banding, porque el procesador no está manejándolo correctamente. Hace falta una actualización para solucionar ese problema, y por supuesto tampoco tenemos VRR, ni el oficial del HDMI, ni tampoco el G-Sync o el FreeSync. Hay que esperar a la actualización de Sony, que prometen actualizarla con soporte VRR. Veremos en qué queda la cosa. Bueno, ya vamos a las conclusiones. ¿Qué nos ha parecido esta X90J? Me parece que no es un televisor que esté a la altura de lo que podemos denominar una gama media alta. Yo la calificaría de gama media, a secas. Está, bajo mi punto de vista, está bastante lejos de la XH95 del año pasado. Está bastante lejos. Se nota que está compitiendo con su modelo anterior, que es la XH90.
y habrá que esperar a ver cómo es la X95J, que me temo que será bastante superior a este modelo. Lo que he notado es un exceso muy alto de reflejos, me parece que es casi un cristal, es casi un espejo, con lo cual yo no lo recomendaría para verlo en entornos diurnos, pese a que tiene bastantes nits. Tampoco tiene filtro de mejora de ángulo de visión, con lo cual si sois más de una persona en un sofá, los que estén en los extremos ya van a ver el color bastante lavado y el nivel negro por supuesto también. Tiene muy pocas zonas para un televisor de gama media, 24 zonas, casi preferiría que fuera Edge LED, porque 24 zonas lo que hace es que veamos un blooming bestial, incluso se puede ver la figura del local dimming dibujando el objeto, así que es una constante en toda la review, tanto en SDR como muy especialmente en HDR. Le faltan nits en HDR, 750 nits para el 10% en HDR es poco para un panel LCD y más con este nivel de local dimming. Y como comparte con sus hermanas mayores el chipset, tiene los mismos problemas de que le falta el VRR, le falta mejorar el tema del 4K 120 para presentar una imagen sin banding y no tiene soporte de 4K 120 Hz Dolby Vision. Esos serían los fallos más grandes que yo le he encontrado al televisor a nivel de calidad de imagen, sobre todo, como veis es casi todo calidad de imagen. Y partes buenas, tiene partes positivas, tiene un nivel de negro sorprendentemente bueno, tiene un contraste nativo de 1:6000, pero por desgracia no lo han sabido aprovechar bien al ponerle tan pocas zonas y no introducirle el ángulo de visión mejorado, que por eso es porque tiene tan buen contraste, es una cosa por la otra. Cosas buenas, el Google TV, la verdad es que funciona bastante bien, Google TV mejora con el uso. Cuando yo tuve mi primer contacto no me acabó de convencer, tras unos meses de uso ya me empieza a gustar más, ya lo encuentro más rápido, se ve que el sistema va aprendiendo sobre la marcha. También encontramos una muy buena calidad de escalado y procesamiento de vídeo, algo que ya sabíamos de otros modelos. Y para acabar podemos también comentaros que tiene un precio bastante contenido para ser un gama media. Aún así, como conclusión general, yo no es un televisor que recomiende ni para ver de día por el tema de los reflejos, ni para ver de noche por el tema de falta de zonas y falta de nits en HDR, pero especialmente el tema de falta de zonas, que nos lleva a un blooming bastante acusado a lo largo de toda la review, pese a que el nivel negro sea bueno. Por eso os viene a demostrar este tipo de cosas, que no todo es el nivel de negro. Si tenemos un panel con nivel de negro muy bueno, pero no le ponemos las zonas correctas, el televisor no puede hacer magia. Por mucho procesador que tenga, el televisor es imposible que nos muestre una imagen contrastada porque no llega físicamente. Así que bueno, pues un televisor que se queda, en mi opinión, en tierra de nadie. Y como digo, estaos atentos que estamos en junio ya, dentro de muy poquito empiezan a llegarnos teles de Panasonic, que le tengo unas ganas bestiales, sobre todo de comparar la 2000 con la A90J. Y también, por supuesto, Philips, que está todo el mundo esperando a ver qué sacan, porque la verdad es que tienen muy buena pinta con todo lo que han presentado y bueno, soy el primero que tengo ganas de analizarlas. Como digo, de Agupasión, muchísimas gracias por vuestra visita, espero que os haya gustado la review y nos vemos en el próximo vídeo.